a la nutrición de los parrilleros. Concepto básico, estos números no se los tienen que aprender, lo que tienen que tener es el concepto del preinicio a la terminación, empresa el preinicio con una relación proteína-energía bastante elevada. Y en la terminación, esa composición o esa relación va cambiando, ¿no? Va cambiando hacia una mayor energía en relación a la relación primaria. De tal manera de que ese es un concepto. ¿Por qué? Porque la proteína nos forma tejidos, órganos, sistema inmune y crecimiento, todo lo que es el sustento de los músculos y el músculo mismo. Y la parte de mantenimiento, bueno, la parte de energía está referida al mantenimiento, al crecimiento y a la producción. Así es que este es más o menos el cuadro de situación en cuanto a la energía. Algo que es distinto en las ponedoras, que la parte de ponedora no lo vimos, pero es distinto y ya lo vamos a ver cuando hagamos la parte de nutrición. Pero este concepto, en principio, si ustedes seguramente han visto otras especies, se van a dar cuenta que en todas las especies es más o menos lo mismo, ¿no? Bien, por supuesto en el parrillero, que es un sistema productivo que busca la producción de carne, los aminoácidos son muy importantes a la hora de generar músculo, que tiene una gran proporción de proteína. Bueno, vamos a ver ahora la parte de los ingredientes alimenticios en la formulación del alimento para las aves. Después, en la parte de nutrición, vamos a ver en particular cada uno de estos ingredientes, pero quiero que vayan teniendo idea de la base de los cereales que utilizamos en la producción de aves. Básicamente tenemos la soja en sus distintas presentaciones. Soja integral, el poroto de soja integral, es una oleaginosa, tiene un porcentaje importante de aceite, de lípidos, prácticamente un 18-19% de aceite, tiene 35% de proteína y el resto son carbohidratos. Pero lo que quiero que sepan bien el tema de la soja, porque es el ingrediente principal en esta zona del mundo, en la zona de América, donde tenemos muy buena producción de este tipo de oleaginosa. De hecho, muchos países viven por la exportación de estos, o la exportación de este ingrediente, o agregándole valor en la crianza de cerdos y de aves, ¿no? El caso de Brasil, el caso de Colombia, Perú, Chile, Argentina, obviamente, Uruguay también. Así que los que migren para el lado de Uruguay van a ver la soja allá también. De tal manera de que la soja tienen que tenerlo como elemento clave y sería bueno que en Google pusieran poroto de soja o soja oleaginosa y leyeran las presentaciones que tiene. En principio, tiene tres presentaciones básicas. Una, el poroto integral, poroto de soja. Integral, ¿por qué? Porque no se ha procesado nada. Poroto integral desactivado significa que como tiene factores antinutricionales, se desactiva a través de la aplicación de calor, que en la parte de proceso lo vamos a ver en nutrición. Entonces, tenemos poroto de soja desactivado, tenemos extrusado de soja, que es la extracción parcial del aceite y el resto se utiliza como fuente proteica y con una buena energía. Y después tenemos la harina de soja, que es prácticamente el retiro del total de su aceite, del 18-19%, tiene solamente el 1% de aceite y es una muy buena fuente de proteína en la formulación de alimentos. Tres formas: poroto integral, extrusado, con parte del aceite
que tiene naturalmente. Yo diría que la mitad, si tiene, el poroto tiene entre 18 y 19 y el extrusado tiene 7-8%. Le sacan la otra parte y la harina de soja, que le han sacado prácticamente todo el aceite, tiene 1,5% de aceite. Después tenemos las harinas de carne y pescado, harinas de carne que son los residuos o lo que queda de la faena de los bovinos, del cerdo y a veces de las aves también. Se utiliza como fuente, básicamente como fuente de fósforo, no tanto por su contenido de proteína, que es muy bajo, 38-40, de no muy buena calidad, porque tiene muchos colágenos que son a veces de difícil digestión para las aves. La harina de pescado, que es muy rica en ácidos grasos de cadena corta, tiene también factores de crecimiento. ¿Sí? Perdón que le interrumpa, que una compañera quiere entrar, no sé si le ha llegado la solicitud. Si quiere entrar, bueno, ya ahí vamos, ahí vamos. Bien, ¿alguien más? No hay nadie más, seguimos. Yo les pido tratar de estar antes de las 6 y 10 de la tarde en que aguantamos, porque si no, tengo que estar interrumpiendo la clase para volver, y los que se perjudican son los que están acá desde las 6 menos 10 de la tarde escuchando, esperando la clase, ¿no? Así que vamos a hacer, vamos a ingresar cada 15 minutos, daremos el ingreso, porque no quiero perjudicar a la gente que llega en horario. Bueno, harina de carne y pescado, dijimos, como fuente de fósforo, por la calidad de hueso que tiene, ¿no? El gluten meal, que es un ingrediente proveniente del maíz, tiene 60% de proteína, es un subproducto del maíz. Después tenemos aminoácidos sintéticos, digamos los aminoácidos sintéticos de uso comercial, actualmente es metionina, lisina, treonina, valina, triptofano, y no hay más. El resto que hay son para uso de investigación, pero todavía no son liberados al mercado por su costo elevado. Pero estos aminoácidos esenciales están relacionados con las limitaciones que tienen los ingredientes relacionados con las necesidades de los animales. Es decir, la cantidad de metionina que necesita un pollo y una gallina ponedora es bastante más elevada que la metionina que puede tener alguno de los ingredientes proteicos que hemos visto recién. La lisina lo mismo, bueno, van en orden, ya lo vamos a ver en nutrición. Ahora no los quiero volver locos. Quiero que tengan la visión más o menos de qué es lo que se ocupa. Después, los elementos energéticos para darle energía, básicamente maíz, trigo. Acá nosotros no usamos trigo porque es muy caro, pero en Europa se usa el trigo como fuente de energía. El sorgo acá tampoco se usa porque tiene muy rico en taninos y genera algunos problemas de crecimiento en las aves. Así es que básicamente utilizamos maíz. Prácticamente en todas las granjas del país lo que se utiliza es maíz como fuente energética, y el sorgo muy poco, el trigo prácticamente no se usa. Así es que esos serían básicamente los ingredientes alimenticios. Después tenemos en la parte de minerales, bueno, tenemos cloruro de sodio, que es la sal, bicarbonato de sodio, fosfatos minerales y orgánicos, oligominerales. Ya vamos a ver, esto viene normalmente en lo que se llama núcleos vitamínicos minerales. Vienen los minerales junto con las vitaminas, a veces vienen separados, hay algunas razones que justifican esa separación, pero en general es lo que la mayoría de las compañías que hacen núcleo vitamínico mineral
en la etiqueta le ponen todo lo que tienen que tener, ahora lo que tienen adentro después es una caja de Pandora. Lamentablemente es así. Las etiquetas aguantan lo que uno le ponga. Ahora después, la situación es bastante distinta. Es una de las cosas que lamentablemente no tenemos manera de controlar o de verificar. El mejor laboratorio es el pollo o la gallina. Si tiene dificultades o si tiene alguna falencia vitamínica o alguna deficiencia mineral, tendremos que cambiar del núcleo mineral o el núcleo vitamínico, porque seguramente es lo que está fallando. Una vez que uno ya ha descartado otros problemas que puedan estar ocurriendo en la granja y relacionados con la calidad de las materias primas que pueden estar degradando alguna vitamina o, o que venga o que haya un problema de manejo, falta de ventilación, bueno, una serie de cosas que parecerían ser un problema de minerales o vitaminas y ocurre que es un problema de manejo. Finalmente, habría que ver también las fuentes de fibra que acá no están, pero habría que comentarlo. La fibra normalmente funciona, en el caso de la gallina ponedora, funciona como un aditivo que mejora el bienestar animal de la gallina, ¿no? Evita el picaje, evita problemas de defecación líquida, en fin, tiene una serie de ventajas, actúa como relleno, cuando con los ingredientes que tengo ocurre que no puedo llegar a porcentajes ideales, entonces pongo relleno que a veces funciona como papel picado, para que entiendan la función que tiene la fibra. En el caso de la ponedora, en el cerdo y en el pollo parrillero. Pero en la ponedora especialmente tiene una función que tiene que ver con el bienestar animal, evitar el picaje. La fuente de fibra lo que tienen es que generan una muy buena proliferación de bacterias a nivel del tracto intestinal final, del tracto intestinal ciegos recto, que hace que haya porque, a ver, las células de esa zona del intestino, su fuente energética la consiguen a través de los ácidos grasos volátiles, ¿no? Entonces, esa producción de las bacterias, como hacen los rumiantes, pero tomando en cuenta la escala que estamos usando, evidentemente ayuda muchísimo a ese bienestar. Bueno, dicho esto, que es en general, vamos a pasar. Esta parte de enfermedades no la vamos a ver porque cuando veamos enfermedades en general, vamos a ver todo lo que son las enfermedades nutricionales. Esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver cuando veamos enfermedades. Vamos a pasar ahora, después de darle entrada a los muchachos que están desesperados, vamos ahora a ver los que están por entrar. Había algunos inquietos. ¿Qué pasó con esto? Admitir. ¿No hay nadie más? Bien. ¿Ustedes ven toda la pantalla, chicos? Porque yo tengo acá un pedazo de pantalla que me está molestando. Sí, se ve todo. Nos vemos nosotros, ahí me veo yo que estoy hablando. Bien. Pero cuando presento el Power, ¿se ve todo el Power en la pantalla completa? Y sí, se ve, al costado estaría, te veo a vos y a los demás, y se ve todo completo. Bien, perfecto. Vamos entonces. Dejar de presentar.
Vamos a presentar de vuelta toda la pantalla. Compartir. ¿Dónde tengo el Power ahora? ¿Dónde tengo el Power? ¿Dónde tengo el Power? ¿Ven bien ahí? Sí, ahí se ve todo completo. Bueno, Perfecto. vamos a ver ahora la parte de semiología, que ustedes no han tenido semiología de aves, porque el año pasado y el anterior hubo algunos problemas técnicos ahí con la gente de semiología, con los docentes de semiología, no problemas, sino que con mucho gusto me han invitado durante muchos años, y bueno, hubieron problemas administrativos, problemas de horario, y no tuve cupo para hacer esta clase de semiología. Creo que alguna vez que podía, o sea, que ellos pudieron liberarme, yo no podía, y bueno, nos cruzamos. Así que es una clase que deberían haberla tomado en semiología, y como no la tomaron, y es importante porque el concepto de semiología en producción es totalmente distinto al concepto semiológico de lo que es pequeños animales. ¿En qué se diferencia uno y otro? En la semiología de las aves de producción o de los cerdos o de los animales de producción, normalmente el objeto semiológico no es un animal individualmente, sino que es un lote en general. En el caso de las aves, la semiología se hace de un lote de ponedoras que tienen características comunes de edad, peso, alimentación, lugar de alojamiento, sistema de iluminación, o sea, que tienen algo en común, que normalmente son aves criadas o recriadas, todas de una misma edad, y se denomina lote de ponedora, cualquier número determinado, pero ese es el objetivo semiológico. Entonces, cuando uno hace la semiología, tiene que tomar en cuenta los parámetros productivos, tiene que tomar en cuenta la mortalidad, tiene que tomar en cuenta si encuentra algunas aves muertas. Lo bueno que tienen estos lotes grandes, cuando uno encuentra, digamos, somos avisados o en nuestra visita semanal, si es que hacemos de rutina la visita, encontramos que hay un aumento en la mortalidad que naturalmente ocurre en las aves en producción. Bueno, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Que tenemos aves que se murieron, aves que están por morir, si hubiera una enfermedad infecciosa o si hubiera algo que permanece en el tiempo, tenemos aves que se han muerto, que las vamos a necropsiar, aves que se están por morir y aves que están en perfectas condiciones. De tal manera que eso nos permite tener prácticamente viste, cuando ustedes ven un canino o un felino, no saben lo que pasó con él para atrás. Tienen que limitarse al relato del propietario. Pero en el caso de las aves, ustedes van viendo el cuadro porque está en distintas etapas el mismo cuadro, si es que hubiera algo que justifique pensar que es un problema del lote y no de un ave en particular. Ejemplo, si esto es un lote de 10.000 pollos y encuentro 3 pollos que tienen un problema de claudicación o de renguera o de cojera, ¿qué debería hacer? Nada voy a hacer. En un lote de 10.000 pollos es prácticamente natural que ocurra este tipo de problemas. Ahora, si yo encuentro aves muertas, hago necropsia, me encuentro con defectos articulares o defectos óseos o defectos medulares o problemas de tendones o algún tipo, y veo otras aves que están con mucha claudicación, otros que están en un estado primario de claudicación y otros que... ¿Me entienden lo que les digo? Quiero que quede claro este concepto y si alguno no lo entiende, lo aclaramos. ¿Está claro para todos?
Sí, está claro, Miguel. Sí, Sí, profe. ¿Claro? bien. Bueno, después una pregunta, espero 10 segundos, si no hay, sigo, ¿ah? Así no lo hago hablar a todos. Bien, los objetivos de la semiología, ustedes se acordarán, cuando estudiaron semiología, los objetivos son acumular los antecedentes, sumarlo con los signos, y eso llevarnos a un diagnóstico que puede tener hay muchísimas categorías de diagnóstico. Me gustaría que alguno de ustedes me mencionara alguno. ¿Cuántos tipos de diagnóstico tenemos cuando hacemos el análisis semiológico? Tenemos varios caminos para continuar, para llegar al diagnóstico. ¿Cuáles serían esos caminos? A ver si se acuerdan, y si no, lo repasamos. Y tenemos, no sé, diagnóstico presuntivo, diferencial, radiológico, laboratorial, según cómo lo hacemos. Perfecto. Y hay uno que se llama diagnóstico terapéutico. Sí, también. Bien. A ver, ¿qué es lo que entiende por diagnóstico terapéutico? Y es como que directamente iniciamos con un tratamiento y si mejora o no, o seguimos con ese tratamiento o lo cambiamos. El manejo, va por el manejo, digamos, en el caso de producción. Perfecto. ¿Alguien puede acotar algo más? Sí, que no nos va a decir el agente etiológico, pero como está respondiendo, lo continuamos. Bien. Sí, en realidad, en las áreas de producción, los que trabajamos en producción, y casi que lo que hacemos siempre son diagnósticos terapéuticos. Siempre apoyados, digamos, los que tenemos más experiencia por la experiencia, los que tienen menos experiencia por el estudio continuo y por la relación de información que tenga, por intuición, por una serie de cosas. Y por otra razón también hay que usar el método del el diagnóstico terapéutico. Primero tengo un diagnóstico presuntivo y eso me lleva al diagnóstico terapéutico. ¿Por qué? Porque, a ver, yo por ejemplo le digo acá en Mendoza, la granja que atiendo, un lote de 10.000 pollos, digamos, voy en mi visita semanal y me encuentro que tengo un problema. ¿Qué es lo que hago yo cuando tengo un problema? Primero, me fijo en la edad que tiene. Si tengo un pollo de 45 días, hay enfermedades que a los 45 días no se producen. Hay otras que sí se producen. O sea, hago uso de la epidemiología. Hago uso de saber el alimento que está consumiendo. Uno, la signología. Tiene problemas, por ejemplo, respiratorios. Los problemas respiratorios son los más complicados, digamos, más complicados cuando uno recién empieza en esta tarea, pero con el tiempo, uniendo estas cosas de la epidemiología, de la edad, del tipo de explotación, si es una explotación con buenas condiciones climáticas, bueno, una serie de cosas me llevan a decir, bueno, esto es un problema de micoplasma. Ese es mi presuntivo, micoplasma, apoyado por algunas lesiones que encuentro las aves, porque a veces puede que no haya aves muertas, a veces hay problemas de chasquido, que ahora vamos a ver lo que es. Entonces, tenemos un problema o de disnea, o de sibilancia, o de lagrimeo, o ¿cómo se llama? Conjuntivitis, o mucosidad nasal, inflamación de los párpados. O sea, tenemos una serie de signos y es un problema respiratorio. Bueno, ¿cuáles son los problemas respiratorios? Hay enfermedades que tienen, muchas enfermedades respiratorias que tienen una signología muy parecida. Entonces, lo primero que hago es saber si es una enfermedad viral o no una enfermedad viral.
Si es viral, tengo que pensar o no se vacunó, o se vacunó mal, o hay otro problema. Tengo que también saber qué pasó con lotes adyacentes a la misma granja. Pero en definitiva, lo que les quiero decir es que yo la respuesta al productor y a las aves se las tengo que dar ahí, en mi visita. No puedo irme y decirle, pará, voy a llevar muestras, la voy a mandar al laboratorio, en 15 días te aviso lo que tiene. ¿Está claro lo que digo? Por eso es que los que trabajamos en producción tenemos que trabajar prácticamente siempre con diagnósticos de tipo terapéutico y los diagnósticos de certeza, los diagnósticos de certeza los consigue con aislamiento viral o bacteriológico, con histopatología, y todo eso demora. Entonces, en el mientras tanto, tengo que hacer un diagnóstico terapéutico. ¿Está claro? Para eso, uno tiene que tener muy en claro, si yo supongo que el germen que está actuando es un germen gram positivo, ¿qué antibióticos puedo utilizar? A ver si alguno se acuerda. Acaban de dar toxicología, farmacología. A ver si alguno se acuerda. Gérmenes gram positivo, ¿qué tipo de antibióticos puedo utilizar? Penicilina. Penicilina, perfecto. Bien. Para micoplasma tenemos otro tipo muy claro de antibióticos, de línea de antibióticos. Bueno, entonces para eso hay que conocer lo que es microbiología, lo que es digamos, sus características, digamos, de membrana, sus características de tejidos blancos, conocer los medicamentos que podemos utilizar, conocer las regulaciones que existen de SENASA, de qué antibióticos son animales de producción que van a ir a consumo humano, qué es lo que puedo usar que no perjudique a la salud pública. En fin, hay una serie de parámetros que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión respecto a la medicación. Bien, entendido el objetivo que es dar una respuesta lo más rápidamente posible a ese grupo de aves en producción, que no son como el gatito, que lo puedo dejar internado un día, o el perrito lo puedo dejar internado un día, o le puedo poner suero, o puedo salacear mientras tanto. Acá hay que dar respuesta. ¿Y por qué? Porque las consecuencias son económicas. No hay una consecuencia de tipo romántica o de tipo afectiva. La respuesta es de tipo, las consecuencias son de tipo económico, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta de qué es lo más importante en la vida, especialmente de los políticos, es la economía. Cuando la economía funciona bien, todos estamos contentos. Cuando funciona mal, bueno, ya sabemos lo que pasa. Entonces, la economía mueve el mundo, ¿no? Si no fuera así, esta pandemia que nos ha tenido todo guardado, no tendría que haber producido ningún efecto. Y sin embargo, el mayor efecto que ha producido ha sido el problema económico, aparte de la mortalidad, por supuesto. El que no tiene ningún pariente o amigo o conocido muerto no pasa nada, pero aquel que ha perdido un abuelo, que ha perdido un hermano, que ha perdido, bueno, ese evidentemente la economía ahí no vale. Pero en los que vivimos la diaria, la economía ha sido muy dañada. Así que se pueden imaginar lo que es para una persona que tiene toda su esperanza en un lote de aves que está criando, que van a producir, sobre el cual ya tiene alguna esperanza de poder cambiar su vehículo, de poder cambiar su casa o terminar de construir su casa, en fin, de criar a sus hijos, de educarlos, de mandarlos a la facultad. Bueno, todo esto tiene que uno tomar en cuenta a la hora de hacer una evaluación, hacer un diagnóstico del tipo que sea, pero tiene que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Y uno tiene que tener la responsabilidad también de, a mí por lo menos la vida me ha dado muy buen resultado, o me ha dado muchas satisfacciones. Es lo mismo un criador que cría 200 pollos al criador que cría 1 millón de pollos. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista del interés que tiene el propietario de esas aves
para darle una solución. Porque aquí el que tiene 200 pollitos vive de esos 200 pollitos. Y el que tiene 1 millón de pollos también vive de esos pollos. Y tiene seguramente objetivos y tiene mucha gente que vive gracias a esa explotación, de tal manera que siempre detrás de un diagnóstico adecuado hay mucha gente y muchos intereses que hay que proteger. Bueno, para hacer un recordatorio anatómico que ya algo hemos visto durante el cursado, pero lo vamos a repasar así rápidamente. El aparato digestivo, yo voy a mencionar básicamente donde uno puede buscar en las necropsias qué lugares tiene que hacen impacto a las enfermedades digestivas, respiratorias, musculares, tóxicas. Tenemos que ver estos órganos. En el aparato digestivo, el buche, el estómago glandular, que es el proventrículo, el muscular, el intestino delgado, duodeno y páncreas, ciego, intestino grueso y parte de la cloaca. En el aparato respiratorio, y sabemos muy bien que las aves no tienen diafragma, por lo tanto, ahí hay una diferencia importante a la hora de hacer la necropsia. Tenemos que fijarnos bien en los sacos aéreos, son lo más importante a la hora de hacer una semiología. Los sacos aéreos tienen que tener una transparencia como la transparencia de una tela de cebolla. Una telita, ¿viste? La telita finita que sacamos de una cebolla, esa es la transparencia que debe tener, o la estructura, el brillo que tiene que tener un saco aéreo sano. Cualquier saco aéreo que esté turbio, que esté con restos de exudado, que esté espumoso, bueno, cualquiera de esas cosas son patológicas. ¿Ve? La frecuencia respiratoria, bueno, frecuencia respiratoria es bastante difícil medírselo a un ave, ¿no? De tal manera de que, porque no andamos en la granja con un estetoscopio, ni andamos con un termómetro, no andamos con ninguna de esas cosas, ¿no? Yo últimamente algo de termómetro utilizo cuando quiero ver los pollitos bebés que recién llegan al criadero, para ver si están con hipotermia o no, ¿no? Pero es algo que normalmente nadie anda ni con el martillito para ver si hay reflejo o no hay reflejo. Lo único que nosotros no dejamos nunca de usar en la granja de aves es una buena tijera, ¿no? Una tijera que corte bien los huesos, que son normalmente las tijeras que se utilizan en el trozadero, en los peladeros de pollo. En el aparato urinario, bueno, no hay vejiga, hay que ver muy bien los riñones son muy buenos predictores de un buen diagnóstico. Hay que saber distinguir entre un riñón cerebrósido o con forma de cerebro, un riñón atrófico, un riñón hipertrófico, un riñón inflamado, un riñón con uratos. Hay que saberlo distinguir bien, ¿no? Es muy bueno. Y puede ser tan grave como tener una bronquitis nefrotrópica, como tener una simple deshidratación. O sea, hay que saber distinguir una cosa de la otra. El aparato cardiovascular, bueno, el corazón es más grande que los mamíferos. Realmente el corazón, tomando en cuenta el tamaño de las aves, es un corazón un poco más grande que el mamífero. Tiene una alta frecuencia cardíaca, fíjense ustedes los latidos por minuto que tiene, de 250, por ahí va, ¿no? En el caso de estar agitado, bueno, aumenta un poco. En el caso de estar con falta de oxígeno o falta de ventilación, aumenta aún más. Eso trae después consecuencias de tipo metabólico. A igual peso tiene mayor gasto cardíaco. Bueno. En el tegumento, bueno, constituido por las plumas, piel, cresta y babillones muy vascularizados. Bueno, en cuanto a las plumas, hay que ver la integridad de estas plumas, que no hayan plumas desordenadas, un plumaje desordenado. Hay un síndrome que se llama síndrome del pollo helicóptero, porque las plumas crecen tan desparramadas en las alas que da la impresión de que fuera un helicóptero, ¿no? La piel también nos da una buena... El color de los tarsos, los colores, digamos, blancos o muy descoloridos,
normalmente indican algún problema de tipo digestivo. Los barbillones pálidos, barbillones o crestas pálidas o muy enrojecidas, también son un buen lugar para buscar signos semiológicos. Después en el sistema inmune, que es lo que más hay que ver, lo primero que hay que ver siempre, especialmente en un pollo parrillero, la bolsa de Fabricio, que es de muy fácil acceso, a través de hacer un corte con una tijera en las primeras vértebras coxígeas, hacer un corte ahí, meter el dedo por la zona del ano y empujar con el dedo para arriba, queda la bolsa bien expuesta. Eso lo veremos en las prácticas cuando hagamos las prácticas. Y la bolsa de Fabricio siempre hay que ocultarla junto con el timo. Una bolsa de Fabricio y una buena bolsa de Fabricio y un buen timo nos están indicando que el problema del tipo infeccioso es difícil que haya. Sin embargo, cuando encontramos un vaso muy agrandado, en realidad la bolsa de Fabricio tiene que tener siempre el doble del tamaño del vaso. Si la bolsa de Fabricio está en un tamaño normal y el vaso tiene ese mismo tamaño porque está agrandado, entonces ya ahí podemos decir que hay un problema de tipo bacteriológico. ¿Está? La glándula de Harder es muy difícil de ocultar. Las placas de Peyer, bueno, eso se ve cuando uno abre el duodeno, se ven las placas de Peyer a veces un poco inflamadas, muy activas. Las tonsilas secales también, las que están a la entrada de los higos, de los ciegos, digo. Ahí donde está la válvula ileocecal. Y el conducto de Meckel. El conducto de Meckel nos sirve ya inclusive cuando el pollo está bastante más crecido, porque el conducto de Meckel habíamos dicho que era un órgano de qué tipo. Conducto de Meckel, si habíamos dicho. ¿Qué es lo que era? ¿Un órgano de qué tipo? Inmunitario. Linfoide. Linfoide, muy bien, linfoide. Es un órgano linfoide secundario donde cuando el pollito viene con un problema de, digamos, de yema, infectado desde la planta de incubación, al pasar el contenido de la yema, al pasar al intestino, infecta, genera una reacción de este conducto, y la reacción es siempre con crecimiento hacia adentro. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que se cierra ese conducto y la yema no toma todo el intestino, queda con una parte sin absorberse, y uno ve el conducto muy largo cuando abre un pollo de 20, 25 días, encuentra que el conducto de Meckel está en forma muy, muy escandalosa, muy grande, muy aumentada, y con restos de yema de huevo en su interior. De la manera que estos órganos son bastante importantes a la hora de hacer lo más importante de todo: la bolsa de Fabricio, el timo, el vaso, y después la tonsila secal, ¿no? La bolsa de Fabricio, habíamos dicho que después yo diría que después de los 25 o 30 días ya no la vamos a encontrar, ¿no? El timo seguramente sí. La glándula de Harder, bueno, todos los órganos linfoides secundarios, con excepción del vaso, prácticamente desaparecen, ¿no? Las placas de Peyer también están. El mayor órgano inmunitario de las aves es el conducto digestivo, ¿no? Ahí hay una riqueza de linfocitos y de órganos y de células que responden a la inmunidad, que sirven, y por eso es que las pérdidas, cuando hay problemas de tipo infeccioso, lo primero que se produce es una falta de crecimiento o una baja en la producción de huevos. Y en el cerdo, una baja en el crecimiento. Bien, en el aparato reproductor, bueno, los testículos no lo podemos
ocultar, obviamente. El pene tampoco, los inventarios tampoco. Lo único que podemos ver en el aparato reproductor al hacer la necropsia, ver que los testículos no estén, o digamos, con falta de irrigación, o que estén muy llenos de grasa, en fin, es lo único que podemos ver en el macho. Después lo demás son la cresta, los barbillones, eso sí nos dice bastante a la hora de hacer de analizarse biológicamente un macho. Y en el caso de la hembra, bueno, el ovario un ovario que está involucionado o un ovario que no está activo, se ve perfectamente bien. Y el oviducto externo, que es el único funcional, es muy difícil encontrar ahí a ojo desnudo, encontrar algo que nos pueda llevar a que haya algún problema. A menos que el oviducto sea un oviducto infantil, sin desarrollo. Uno lo que puede ver acá en el caso de la hembra es la funcionalidad del ovario y del oviducto. Si uno encuentra dentro del oviducto contenido caseoso o contenido purulento, bueno, hay que ir viendo qué es lo que pasa ahí. Por ahora lo que estamos viendo son signos, no vamos, enfermedades las hacemos como referencia nada más. El aparato digestivo ya lo vimos, el aparato respiratorio también. Hay que tener claro cuáles son los sacos aéreos, especialmente el abdominal. Este abdominal es bastante común de verlos infectados, ¿no? Verlos turbios, verlos llenos a veces con granulomas o a veces con contenidos purulentos o espumosos. Sistema cardiovascular no vamos a ver nada con excepción del corazón. Ustedes habrán escuchado decir que en el pollo parrillero ocurre, especialmente en el parrillero por su crecimiento veloz, por los problemas que hay con la ventilación. Hay maneras de poder distinguir entre un infarto, una muerte súbita. Hay maneras de ver cuando uno abre los ventrículos, puede distinguir ahí si hay un problema de ataque cardíaco o simplemente una muerte súbita por otra razón. Por lo menos, yo lo que siempre digo en la granja, y ustedes van a decir, ¿qué tipo de doctor es este? Yo a veces abro aves en la granja, aves muertas, y a veces tenés, viste, el dueño que está al lado tuyo, como la señora esa que lleva al perrito a la clínica, viste, y quiere ver a dónde le metés el termómetro, a ver qué es lo que le hiciste, qué le abrís la boca, qué hiciste con el perro. Bueno, hay algunos granjeros o algunos dueños de granja que están ahí encima y al final vos abrís y no encontrás nada. O sea, no encontrás algo que te diga qué es lo que pasa. Entonces yo siempre le digo a los granjeros, mira, yo voy a abrir esta ave, yo no soy médico forense, porque una cosa es ser veterinario y otra cosa es médico forense. Yo lo que te puedo decir de que no se murió este tipo. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que una gallina ponedora no se haya muerto de hígado graso, no se haya muerto de tifus, no se haya muerto de laringo, no se haya muerto intoxicada, a eso me refiero. Una gallina se puede morir, hay gallinas de desecho, digamos, se mueren por causas que no son causas que afecten al resto del lote. Por eso el concepto de lote como elemento semiológico es muy importante. Porque hay algunos que yo quiero saber de qué se murió, y no tengo idea de qué se murió. Y te quedas mirando, ¿viste? Sí, yo te voy a decir de quién no se murió. ¿Querés saber si murió de tifus? No se murió así. ¿Querés morir si murió de coriza? No se murió de coriza. O sea, uno tiene un esquema, mi esquema de trabajo es ese. Voy y busco, de acuerdo a la categoría que estoy analizando, veo de qué no se murió. Por lo menos ya de esas cosas que conozco, sé que no se murió de eso. Y ahí entonces a veces se complica. Y ahí es donde más toma valor el diagnóstico terapéutico, ¿no? Porque si uno ve vasos agrandados, no encuentra otra relación por ningún lado, ningún otro órgano que esté generando procesos infecciosos, procesos inflamatorios, no encontrar nada, encontrar un vaso grandote, y bueno, algo en ese vaso y no voy a hacer un tratamiento si no hay un cuadro generalizado por un ave
una golondrina no hace primavera. Es así como se trabaja en los criaderos de producción, ¿no? Por eso, uno disfruta, yo al menos disfruto un poco de los aciertos que tengo ahora, porque en producción la experiencia es fundamental. Tal vez como ninguna otra actividad, la experiencia es fundamental. Muchos médicos dicen que los médicos clínicos, si no tienen experiencia, siempre hay que buscar. Yo por lo menos, cuando busco un médico, si ando buscando algún médico, le pregunto a la secretaria qué edad tienen los médicos, que me elija el médico más viejo que tiene cuando busco un clínico, que me busque el médico de más edad que haya en la clínica, que me vea, ¿no? Tengo ese concepto, porque a mí en la vida profesional me pasa eso. O sea, me he comido sapos, no sabes los sapos que me he comido. O sea, esto en producción pasa muchísimo, ¿eh? No, yo no puedo mandar a hacer análisis clínicos, analizar sangre porque se demoran 15 días y cuando vienen los análisis ya el pollo está en el gancho o el productor ya me dio una patada en el tuje, ¿no? Entonces, la experiencia acá es casi lo más importante. Y uno viene a disfrutar como de muchas cosas. Viene a disfrutar cuando ya no las puede disfrutar. ¿Está? Bueno, vamos a seguir. ¿Entienden más o menos lo que digo? ¿Coinciden conmigo? ¿No coinciden? Que no esté de acuerdo, que levante la mano, ¿eh? Yo creo que hay muchos profesionales jóvenes muy capacitados. Perfecto, coincido con vos. Tiene una buena base teórica, pero después en la práctica hay veces que, a menos que sea una especialidad muy, muy puntual, en la práctica estoy hablando del médico clínico, del clínico estoy hablando. La clínica debe ser una de las ramas de la medicina de mayor riqueza y de mayor problema cuando tenés poca experiencia. Pero, bueno, opiniones son opiniones. Bienvenido a opinar. Vamos a seguir. Para autorreproductor ya lo vimos. Metodología del examen clínico. Esto cuando ustedes vieron metodología del examen clínico, ¿qué es lo que uno hace cuando va a una granja de producción de aves? Primero, tiene que tener información qué alimento está consumiendo. ¿Hubo algún cambio de alimentación? Porque suponiendo que hubiera un problema, hay un problema. ¿Qué pasó? Los pollos dejaron de crecer. Tenían que pesar esta semana 500 gramos y están pesando 350. Bien. Empezamos entonces por el alimento. ¿Tenés otro lote de esta misma edad en otro galpón? Sí. ¿Y cómo está ese lote? Está perfecto. Bueno, ya no es el alimento, porque comen el mismo alimento. Descartado el alimento. Las condiciones climáticas. ¿Tiene buen sistema de calefacción o buen sistema de ventilación? La misma cama. Son de la misma cabaña. ¿Me entienden? Así empieza. O sea, lo que se llama la anamnesis. Todo lo que es la historia próximo pasado. Reseña. Edad, raza, líneas comerciales, peso y talla. En líneas comerciales, yo por ejemplo cuando vimos incubación, ¿se acuerda que les comenté que había líneas que tenían mayor conductibilidad de la cáscara y otras menor conductibilidad? Bueno, esas son algunas características de las líneas comerciales que uno también tiene que saber evaluar, tiene que conocerlas. Por eso la lectura acá es fundamental. La investigación bibliográfica es lo más importante. Lo que a uno le da, aparte de la experiencia, lo que a uno le da un poco más de tranquilidad para trabajar es leer muchísimos trabajos de investigación, ¿no? Para eso hay que saber un poco, bueno, seguramente en algún momento va a dejar de ser el inglés tan importante como ahora, que si no sabes hablar inglés o no sabes leer, yo sé leer, pero no sé hablar, ¿no? Pero leo cualquier cantidad o sea, no tengo problemas para leer. Y hay mucha gente como yo que también no tiene dificultades para leer en inglés, pero no sabe ni decir buen día en inglés, en mi caso, ¿no? Pero la investigación o el camino, el recorrido bibliográfico es muy, muy importante. Así como yo ahora le he dado algunos conceptos, ustedes lean, busquen y creen su propio
su propia idea de lo que son los conceptos, ¿no? Yo tengo mi propio concepto. Si yo le viniera a dar los conceptos que he leído en algunos libros, no tendría sentido que esté con ustedes acá. Lo mío también es parte de mi propia experiencia, casi toda, ¿no? Por supuesto, para llegar a entender, uno tiene que tener una base teórica y eso es obvio, ¿no? Cuando hagan ustedes su trabajo final se van a dar cuenta que la base teórica es fundamental. Por más bonito que les parezca el trabajo, si no tienen una base teórica, no van a poder hacer algo con éxito. Bien. La anamnesia, entonces, la anamnesia actual, los antecedentes de la enfermedad actual, cuándo empezó el cuadro, cuándo empezó a levantarse la mortalidad, viendo planilla. Acá son importantes todo lo que son registros que hay en la granja, los registros de materias primas recibidas en el molino, los registros de cambio de un cooxidostato, de cambio de algún ingrediente, de algún proveedor. Las harinas de carne son normalmente las más sensibles a tener problemas. Todas las materias primas que tienen un proceso térmico tienen muchísimos cambios y generan problemas dentro de los criaderos, ¿no? Y vuelvo a repetir acá mi consejo de que para trabajar en granja hay que saber de alimentación, porque si no todas estas cosas te las perdés, ¿no? O empezás a suponer, y a veces uno comete errores, dice, mire, hable con el que hace el alimento, y ocurre que el que hace el alimento viene y le dice, no, mire, este no es un problema del alimento, este problema es esto otro. Y entonces te come un sapito. Hay veces que el tipo que hace de nutricionista, a veces también sabe algo de patología. Normalmente los nutricionistas natos, o sea, nutricionista que hizo nutrición de entrada bueno, saben muy poco de patología. Y los que hacen patología sola sin darle importancia, en el caso de las granjas de productores hablando de producción, bovino, porcino, caprino, lechería, aves, huevos y pollo, ¿no? Entonces, los antecedentes de la enfermedad están también basados en eso, ¿no? Cambio de algún empleado. Fíjese usted hasta lo que hay que a veces cuando uno no puede encontrar la causa de una mortalidad aguda en una granja, y ocurre que vas caminando y te enterás que el tipo que estaba encargado de la granja lo rajaron, no le pagaron nada, y ocurre que el tipo vino a la noche y te tiró un tacho de Gamexana en el tanque de agua. Esto me ha pasado. Esto ha pasado, no solamente a mí, ha pasado mucho. Entonces, fíjense ustedes cómo uno tiene que estar atento cuando uno hace la investigación, cómo tiene que abarcar varias cosas, ¿no? Varias cosas. Ya uno cuando va en visitas normales, la relación con el granjero, con el que trabaja en la granja, es parte de nuestra semiología, es parte de nuestro trabajo, saber cómo piensa, qué es lo que... ¿Viste? Ese encargado que cuando vos llegás te dice, no, o sea, ¿qué pasa? Que acá no nos pagan, no. ¿Sabes lo que es para que nos paguen? Bueno, ya cuando vos llegás y empiezan esos problemas, vos ya sabés que puede pasar cualquier cosa en esa granja. Está muy, muy relacionada con el confort con que trabaja la persona en la granja, ¿no? O los conflictos que hay. Y es una buena manera de tener un aliado dentro de la granja, porque hay muchas veces que el productor te toma como alguien para echarle la culpa, ¿me entendés? Te da laburo y listo, ya con el veterinario, lo que pasa, tiene la culpa el veterinario. Eso ocurre habitualmente. Entonces, hay veces que el tipo se olvidó de llevar un aminoácido, ¿viste? O lo está postergando porque no tiene plata, porque no le da importancia. Entonces vos no podés adivinar eso, no te lo dice. Y vos hablando con el encargado, que para Navidad, que se le llevaba un paquetito de galletas para los chicos, para los hijos que tiene, o lo saludás para el día del cumpleaños, o le llevaba un paquetito de chicle, ¿me entendés? O sea, hay que ganarse al encargado. ¿Por qué se te dice, jefe, hace una semana que no tengo metionina? Doctor, ¿sabe qué? La semana pasada no tuvimos gas. Los pollos se cagaron de frío. ¿Me entienden? Es parte
de la semiología. Parece que no, pero es parte de eso. ¿Está? El dueño del criadero jamás te... Y cuando ya el dueño del criadero por ahí le dice, para, avísame a qué hora va a ir a la granja porque yo quiero acompañarte. Listo, es porque no quiere que hables vos con el empleado. Seguro que algo pasó y no quiere que vos hables con el empleado, que te cuente estas cosas que le acabo de comentar. Bueno, el examen clínico, lo que hablamos recién, ver la ubicación geográfica, si está cerca de un río donde van a tirar basura, si tiene mucho ruido nocturno porque pasan camiones y está al costado de la ruta, en fin, espacio. ¿Cuál es la densidad que tenemos? La densidad habíamos hablado de 33 kilos por metro cuadrado en el pollo parrillero. No vaya a ser cosa que tengamos 20. Y total, el granjero dice, no, si yo a los 30 o 40 días ya empiezo a sacar pollo, y no es lo mismo. ¿No? Instalaciones, bueno, si tiene buenos sistemas de bebedero, si funcionan. La iluminación es la correcta, o tengo un foquito nomás y tengo muchas zonas de sombra, donde los pollos de noche no pueden buscar lugares de comodidad. Implemento se refiere a lo mismo. Ventilación, hay ventilación adecuada, se ocupa. Hay un sereno que se queda a la noche cuando si he dejado las cortinas abiertas porque hace mucho calor, a la noche se viene una tormenta con piedra, con todo y ha quedado eso abierto. La temperatura ambiente, bueno, saber cómo estuvo la semana pasada, uno tiene que vivir con el pronóstico del tiempo. Yo tengo muy claro que cada vez que cambia la temperatura bruscamente, empiezan a relatarte problemas de tipo respiratorio. Y los problemas de tipo respiratorio no siempre vienen por frío, o como consecuencia del frío, pero no del frío directamente, sino que cuando hace frío se ocupan de cerrar las cortinas que los pollos no pueden respirar. Entonces yo le digo a los granjeros, cuando hace frío en tu casa, ¿qué haces? ¿Te metes una bolsa plástica en la cabeza? No, no es esa la manera. Hay que dar cierto grado de ventilación, porque las aves también necesitan ventilación. Camas, si las camas están muy húmedas, problema de patas, problema del pollo tiene que andar buscando lugares donde dormir, no le gusta dormir encima de camas húmedas con barro o muy húmedas, porque se enfrían, entonces duermen amontonados, y ahí empiezan los problemas de dormir amontonados con problemas de patas, problemas de articulaciones, en fin. Las deyecciones. Esto es un excelente lugar donde buscar, por lo menos para desligar problemas de tipo digestivo, ¿no? La materia fecal, que haya montones por todos lados, entonces se encuentran deyecciones de distintos colores, de color negro, de color mucosa, de color rojo de sangre, saber si es de sangre de los ciegos o sangre del duodeno, eso ustedes lo saben distinguir con el tema de lo que es la hematoquesia y lo que es la melena. Bueno, todo ese tipo de cosas, la deyección es muy rica. Si hay muchos uratos, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos uratos? Los uratos habíamos dicho de qué origen son. ¿Alguno sabe de dónde vienen los uratos de la materia fecal de las aves? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Sí, ahí pusieron. Sí, profe. Bueno, la deyección, los uratos son los restos nitrogenados de las proteínas, ¿no? Si hay muchas deyecciones con muchos uratos, bueno, la materia fecal es un excelente lugar donde buscar la causa de algún problema. Y en la granja de ponedora, donde están en jaula, que tenés la materia fecal fresquita, la de ayer, la de antes de ayer y todo ahí tenés un historial de mierda, con todo respeto, tenés un historial ahí, mucho más cómoda que en el parrillero. ¿Ah? ¿Dudas?
No, no. No hay. Bien. Por ahora no. Por ahora no. Buenísimo. La infección particular. Bueno, estado nutricional. Cuando uno trabaja en el pollo parrillero y tiene distintas edades, ya te das cuenta cuando preguntas qué edad tiene este pollo, 14 días, decís, este está muy chico, o qué bien crecido que viene. Te das cuenta, bueno, de tanto ver pollo, no porque sea inteligente, ¿no? Pero hay que ver el estado nutricional. El estado nutricional se ve en las plumas, en el estado de las plumas. El temperamento, si están las aves muy nerviosas, si están decaídas, aletargadas. Es difícil ver aves aletargadas sanas, porque las aves, como son presas, siempre están muy atentas a todo y cualquier cosa les genera temor y miedo. El vigor que tienen, ¿no? Eso de levantar la cabeza, ver los ojos bien activos. La locomoción, se mueven con dificultad, tienen problemas de locomoción. ¿Qué grado? Grado 1, 2, 3 o 4 de claudicación. Sonido y dificultad respiratoria, esto es muy importante, muy importante. Los sonidos y la dificultad respiratoria. Siempre los problemas, los sonidos y la dificultad respiratoria, casi siempre tienen un origen infeccioso, pero no siempre, ¿no? Los problemas de conjuntivas. Las conjuntivas son importantes, hay enfermedades virales y bacterianas que tienen mucho que ver con las conjuntivas. Desarrollo y uniformidad del tegumento, bueno, hablamos de las plumas. Color de la piel de las extremidades. Las aves tienden a acumular en los tarsos, en el caso del parrillero, tiende a acumular xantofilas, pigmento, cuando el intestino está sano. Y más todavía cuando en la alimentación usamos algo de pigmentante. Usamos xantofilas, cantasantinas, luteínas, para darle color a la piel y se empieza a acumular en las patas. Tiene un orden de acumulación, primero en la cabeza, después los ojos, después los tarsos, finalmente en la piel, ¿no? Ese orden también hay que conocerlo, lo veremos más adelante, pero tiene un orden y ahora si uno ve todos los pollos con un problema de falta de pigmentación en las patas, bueno, posiblemente esté relacionado con un problema de coccidiosis o con algo de eso, ¿no? Presencia de materia fecal o urato en el área de la cloaca. Esto indica o diarreas, ¿no? O exceso de calor en una pollita recién nacida. Urato en el área cloacal, normalmente cuando hay un problema de gumboro, pero esto no solamente tiene que estar relacionado con, hay urato en el área cloacal, listo, no es gumboro. El gumboro sí, tengo urato en el área cloacal y cuando abro un ave encuentro que la bolsa de Fabricio está bien infectada. Mucosidades nasales, esto también es un signo muy importante. Y un despique inapropiado. Si hay un despique inapropiado, entonces las aves no comen, dejan de poner, el parrillero no se despica. Las aves, si tienen un despico que ha sido muy doloroso o está muy tarde, hecho a la edad muy tarde, cuando ya las aves tienen que empezar a poner, obviamente van a bajar de peso, van a bajar un poco o no van a arrancar en producción como debería ser, en fin. Y nunca dejar de incluir la evaluación de parámetros productivos. ¿Cuáles son los parámetros productivos? Crecimiento, producción de huevos, mortalidad, consumo de alimentos, consumo de agua. Esos son parámetros productivos. Yo no puedo sacar la conversión alimenticia de una vez que todavía no fue al gancho, que todavía no terminó su ciclo, ¿no? No puedo hacer eso. Pero sí, el productor me puede decir, mire, yo normalmente echaba 1.500 kilos de alimento y ahora con 1.200 me sobra. Listo, ha habido una baja en el consumo de alimentos, ¿no? Las enfermedades infectocontagiosas o falta de agua también. O sea, fíjense ustedes cómo se mezcla todo. La falta de agua o agua inadecuada, con una temperatura muy elevada, bueno, las aves dejan de tomar agua y por lo tanto dejan de comer. Entonces el problema no es el alimento, el problema es el agua. ¿Se dan cuenta? Hay veces que hay agua y las aves no toman agua. Voy yo
al galpón de la ponedora, que normalmente eso pasa en ponedora, voy a la ponedora y hay agua, sí, mire, puedo tocar el pico del coso. Cuando toca el pico se vienen todas las gallinas desesperadas a tomar agua. ¿Qué podría ser eso? Que no quieran tomar agua. No El quieren agua tomar agua, tienen agua pero no toman. y que No, esté muy sucia. quieren tomar agua, ¿cómo que no? Quieren tomar agua, de hecho, Claro, cuando pero no yo lo pulso- hacen, teniendo agua, y que el agua esté muy sucia, muy contaminada. Ajá. ¿Y por qué si yo cuando pulso el pico y cae agua, se vienen todos a chuparme el dedo y a tomarse todo el agua de cada ese pico? El agua está igualmente contaminada, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿A alguien se le ocurre? El piquito del Aquapic no funcione, Yo la no, fuerza de la gallina. no, yo lo he pulsado y funciona perfectamente bien. O que no aprendieron a... No, han aprendido, de hecho venían poniendo fantástico y de golpe, chao. Es que si es de golpe, entonces descarto que sea un problema por el despique, que tengan lesionado el pico. No, porque las aves han estado poniendo bien y de golpe dejaron de comer o comen muy poco, bajó la postura y el productor no se ha dado cuenta. Uno le pregunta, che, ¿y el agua? No, toman agua perfectamente bien. Toca el pico y cuando vos tocas el pico te das cuenta que algo está pasando ahí. La temperatura del agua. No, la temperatura es la misma cuando yo pulso el pico y vienen a tomar agua y cuando no lo pulso yo. Acá donde viene el tema de la lectura y donde viene el tema de los años. Eso normalmente ocurre, yo lo leí en un trabajo, todavía me acuerdo, en febrero del año 78 salió una revista, se llama Industria Avícola, donde salía un artículo relacionado con un problema de la electricidad en tambo. Salía en tambo, pero que también se había visto en aves. ¿Qué pasa? Cuando vos ves ese cuadro, así como yo le digo, la primera pregunta, che, ¿estuvo el electricista cada uno? Sí, estuvo cambiando los cables, listo. Te dejó un cable conectado con la línea de agua o con la jaula. Entonces, si queda conectado a la línea de agua por algún motivo, cuando la gallina toca el pico, cierra el circuito y le da la corriente. Entonces toma el agua solamente necesaria para no morirse, ¿me entendés? Toma muy poca agua, pero no toma agua para producir. El huevo tiene 60%, prácticamente de los 60 gramos, tiene un 45-50% de agua. De tal manera que esa es la razón por la que bajó la postura. Pero el problema está relacionado con la electricidad. Eso se llama electricidad en la jaula. Y está documentado, después de muchos años, está documentado relacionado con el tema de la electricidad en la jaula por problemas de cables mal conectados. Normalmente ocurre en granjas, digamos ya de 10, 15, 20 años atrás, que por ahí las ratas se comen un cable, cuando te querés acordar tenés corriente. ¿Qué voltaje piensan ustedes que debería tener esa jaula para que baje? A ver, en realidad hice mal la pregunta. Cuando yo advertí que era un problema, esto lo vi, la primera vez que lo vi fue en una granja de San Juan, de Cobos, los que viven en San Juan, ahí sabrán quién es Cobos. Bueno, en esa granja probamos y era un problema eléctrico. Bueno, fue el electricista, me dijo, si tiene 2 volts de voltaje, no es la corriente. Bueno, había que averiguar cuánto le hace daño a la gallina. Una gallina con medio volt, ya deja de tomar agua. Bueno, fueron ingenieros, fue todo el mundo. Hasta que un día pregunto, voy a tomar agua ahí cerca de donde estaba el medidor a la salida de la granja, cerca de donde está el medidor de la luz.
abro la canilla y casi me electrocuto. En esa misma granja, después de 3 o 4 meses luchando con ese tema. Casi me electrocuto. ¿Qué es lo que había pasado? Que este señor no quería pagar la luz, entonces había hecho no sé qué chamullo ahí en el tablero, y el que se lo instaló aparentemente algo quedó tocando la línea de agua, y era el problema que tenía. Todo eso bien documentado, todo bien. Y todos los lugares donde llega a ocurrir eso, que las aves no quieren tomar agua, pero cuando la prueba de oro es cuando vos pulsás el pico y vienen todos a tomar agua, listo, hay corriente en la jaula. No, pero que no, hay corriente en la jaula. Puede haber inclusive de las 3, ponete un galpón que tenga 3 hileras, de 100 metros puede haber una sola hilera complicada. Puede estar solamente la parte del fondo o una parte del galpón tomada por ese problema. Bueno, le he dado una pista buenísima. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Bien. Vamos siguiendo el hilo. ¿Va siguiendo el hilo? Bueno, eso es lo importante. Semiología por aparato. Bueno, esto realmente es una repetición de lo que hemos venido hablando en general. Bueno, en el caso de toda la parte respiratoria, depresión, decaimiento o anorexia, la trilogía de todo problema sanitario. Depresión, anorexia, decaimiento, respiración ortopneica. Esta respiración ortopneica es de un problema respiratorio alto o bajo. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Alto. La respiración ortopneica es consecuencia de una obstrucción o un problema respiratorio en la parte alta del aparato respiratorio o baja. Baja llegando al pulmón. Como dijo una compañera, alto. 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 Una obstrucción de vías aéreas altas. ¿Y la disnea? Depende del tipo de disnea. Claro, de respiratoria, mixta, inspiratoria. Perfecto. No, diríamos que disnea inspiratoria. La disnea casi normalmente está acompañada un poco por la ortopneica, ¿no? Bueno, sí, disnea normalmente de la parte alta del aparato respiratorio, normalmente obstrucciones del lado de la laringe, estornudos, estertores, rinorrea. Rinorrea, no vi nunca rinorrea, a menos que alguien le haya pegado un machetazo en la cabeza, rinorrea no. Sibilancia, que está todo esto mezclado, estornudo, estertores, sibilancia. La laringotraqueitis tiene una característica única respecto al cuadro de una laringotraqueitis, que yo ahora me voy a permitir simularlo, porque ya tanto tiempo también la gallina me ha hecho bilingüe. La gallina cuando tiene un problema de laringotraqueitis que tiene disnea y respiración ortopneica, estira el cuello para respirar, y tiene una sibilancia acompañando esto que... ¿Vieron qué bien que me salió? Es una gallina. ¿Viste? Cruza de gallina, así, ¿ves? Es típico de la laringotraqueitis. No hay otra enfermedad infecciosa que genere esto. Incluso cuando se atoran con alimento, cuando pasa parte del alimento
digamos, no se cierra bien la laringe, o no se cierra bien la laringe, y pasa algo de alimento por alguna razón, cuando comen, por ejemplo, muy hambriada, hacen, pero no este silbido largo, como yo le estoy relatando, ¿no? La laringotaquitis, cuando estas sibilancias ya están en presencia de esto, ya cuando entras a la granja sin meterte al galpón, ya te das cuenta que hay laringotaquitis, acompañado de los signos que te viene relatando el dueño, que no, que se me está muriendo, dejaron de poner, hay chillidos, te dice, pero chillido es, eso es un chillido, o lo que se llama chasquido, o estornudo, pero la sibilancia esta de la laringo que le acabo de simular es muy, muy, muy característica de la laringotaquitis. La epífora, ¿qué es lo que da? La secreción aumentada de lágrimas. Claro, es la huella que deja ese aumento en la secreción lacrimal, ¿no? El La óxido huella. en los pelos. Exactamente. Bueno, conjuntivitis, normalmente la epífora es consecuencia de una conjuntivitis, y la sinusitis. Bueno, esta epífora, conjuntivitis, sinusitis, normalmente están acompañadas de la enfermedad de la coriza infecciosa, ¿no? Después todo el resto de los estornudos, estertores, sibilancias, estas son ya enfermedades virales, ¿no? Bueno, lamentablemente esto no hubo manera de poderlo editar, así que les pido disculpas. Había un excelente ejemplo acá de línea. Bueno, ahí tiene una sinusitis. Este parece que le orea las muelas, ¿eh? Bueno, esta es una sinusitis, tiene todo el seno infraorbitario inflamado, pero ya está, digamos, está recuperada. Ahí se le ha quedado seguramente secreciones, se han hecho exudados ahí que han quedado y le ha quedado el seno. Y del otro lado está lo mismo, fíjense, de este lado. Se alcanza a ver ahí. Está sana, esa gallina está poniendo y todo. Fíjese que ya por las narinas no hay secreción. Pollitos con frío. Estos pollitos han venido, tengo una granja de Tucumán. Fíjense ustedes cómo están estos pollos amontonados acá en la caja, estos pollitos tienen frío. Entonces te llama el productor y vos ves estos bebés están muriendo. Fíjense el agua como está acá abajo. Muriendo. Acá no le han puesto una escalera a los pollitos para que puedan subir a la torbita a comer. Bueno, esto te llama el productor y quiere que vos le resolvas este problema con algún medicamento. Medicamento para la falta de calefacción, para agua contaminada, para falta de espacio. Para eso buscan los veterinarios muchos productores. Bueno, ahí tiene una recepción bastante bien. Fíjese cómo está bien distribuido el pollito en todo el galpón, bebederos limpios. Eso también en la visita uno tiene que verlo, el estado, lo que hablaba recién, el estado de actividad de las aves. Allá va la necropsia. Bueno, acá no vamos a relatar enfermedad, vamos a relatar signos, ¿no? O lesiones. Pústula en la mucosa bucal, granuloma en la fisura palatina, cornetes nasales congestivos, tapón granulomatoso en la laringe, esto es lo que produce el chillito que le dije recién, hay un tapón granulomatoso ahí. Traqueitis, ¿qué es lo que es la traqueitis? Inflamación de la tráquea. Claro, una inflamación de la tráquea cuya expresión es un tejido, bueno, alterado, con desprendimiento incluso de la mucosa, irritación, hiperemia, proventriculitis. En la proventriculitis uno lo que ve
las criptas del proventrículo, todas esas criptas están, digamos, hay una destrucción de la arquitectura de esas glándulas, y en el ápice de esa glándula a veces hemorragia, ¿no? O una irritación marcada por una hiperemia. Granulomas bronquiales, esto normalmente está asociado a bronquiales, nos referimos desde la bifurcación de los bronquios hacia los pulmones, ¿no? Bueno, ahí normalmente hay algunos granulomas como consecuencia de hongos o como consecuencia de bronquitis. Aerosaculitis, bueno, es la inflamación de los sacos aéreos, que acompaña a casi todas las enfermedades respiratorias. Neumonía, la neumonía se ve muy bien por los pulmones inflamados, pulmones que uno los presiona un poquito y sale una especie de espuma. Nódulos pulmonares, esto ocurre normalmente en la aspergilosis, se producen estos nódulos, luego de lo cual viene una fibrosis que produce una incapacidad del pulmón para producir la hematosis. Pericarditis, debajo del pericardio encontramos a veces granuloma, encontramos pus, encontramos líquido y el pericardio inflamado. Atrofia de la bolsa, esto ya lo habíamos hablado. Tenemos atrofia de la bolsa y bursitis, dos cosas distintas, ¿eh? La atrofia de la bolsa no puede tener bursitis. La atrofia de la bolsa normalmente se produce a muy temprana edad por cepas, bueno, ya cuando veamos con lo vamos a ver. Pero hay que distinguir entre la atrofia de la bolsa y la bursitis. Las dos producen problemas de Gumboro. Uno produce problemas de Gumboro clínico y lo otro produce un problema de falta de aparato inmune para responder a otras enfermedades. O sea, una caída en la inmunidad. Unas se mueren de Gumboro y las otras como consecuencia de una atrofia bursal. Ahí tenemos un hidropericardio. Pericardio ahí está lleno de líquido. Este es el ápice del corazón. Fíjense la cantidad de líquido que hay acá. Acá está el ligamento que lo liga al aparato digestivo, al pericardio. Ahí tenemos conjuntivitis, ahí hay un granuloma también. Fíjense este ojo achinado. Acá hay un poquito de secreción también. Este hígado con esta petequia de color blanco. Bueno, de acá para abajo hablamos de bronquitis, ¿no? De acá para arriba de tráquea, obviamente. Bueno, esto no lo puedo... Bueno, ahí estamos del granuloma de la fisura palatina. Esto está a veces acompañado, hay veces que la viruela produce este problema, otras veces la laringotaqueitis también produce este problema. La laringotaqueitis no, yo diría que esto es un problema normalmente de viruela, ¿eh? Ahí la lengua también tiene un granuloma. Pero es la manera de decir, hay un granuloma. Después vamos a ver qué es lo que es. Ahí ese es típico de la laringe. Fíjese cómo está disminuida la luz o la entrada a la laringe, y es lo que produce ese silbido que me ha hecho famoso. Ahí tiene una rinotaqueitis. Hay taqueitis y está inflamado el seno, digamos, el seno infraorbitario. Los senos nasales, ¿cómo se llaman? Los cornetes nasales están llenos de secreción. Esto es en reproductores normalmente. Bueno, aparato digestivo. Eso es lo que vamos a ver en la sinología del aparato respiratorio. Digamos, en las lesiones que vamos a encontrar en el aparato respiratorio. Sean lesiones en vivo
o necropsias después de la muerte. A veces hay veces que tiene que, por eso le decía de esta garantía en la granja de producción, de que uno tiene el cuadro empezando con los que terminaron muriéndose, entonces puede elegir del ambiente de 10.000 pollos cuando matás 2 o 3 pollos que están con una sinología que vos querés confirmar, bueno, lo sacrificás, siempre con las pautas de una muerte digna, de una eutanasia, y se ven las lesiones para confirmar. En el aparato digestivo, bueno, lo mismo, anorexia, debilidad, decaimiento. La trilogía esa. Fiebre. La fiebre se nota cuando uno está acostumbrado a tomar aves que tiene 3 grados más, tiene 41, 48, por ahí. Cuando está afiebrado uno siente bastante más temperatura, ¿no? En las patas especialmente se siente, las patas de las aves están siempre frías, ¿no? Hay muy poca irrigación ahí, pero cuando hay fiebre, cuando hay hipertermia, las patas se sienten calientes. Diarrea acuosa, todas las que son las diarreas, acuosa, biliosa o fibrinosa, son obviamente del aparato digestivo, a veces como consecuencia de enfermedades virales, ¿no? Por ejemplo, el Newcastle, la gripe, la influencia aviar produce estos problemas de diarrea muy, muy intensa, de problemas digestivos. Nosotros estamos libres de Newcastle en Argentina del año 96, que fuimos declarados libres de Newcastle de las cepas bicelotrópicas, que son las más dañinas de todas, estamos libres con vacunación. Palidez en los apéndices cefálicos, esto hablamos, de la cresta y de los barrillones. Hematoquesia, también hablamos, esteatorrea y melena. Esteatorrea, ¿a qué se referiría esto? Atorrea como grasa. Grasa, exactamente. Grasa acumulada a la salida de la cloaca, ¿no? Son heces de color brilloso que después se ponen pastosas y terminan tapando la cloaca. ¿A qué podría deberse esto, la esteatorrea? Porque grasa no tendría que haber ahí, ¿o sí? ¿La absorción? No diría eso, ¿eh? Porque la grasa no tiene por qué llegar ahí digamos, a la zona de excreción digestiva. ¿Por qué tengo esteatorrea? ¿Por qué tengo grasa ahí? Mala digestión. ¿De quién? Problemas de páncreas puede ser, profe. Perfecto, sí, doctor, eso es. Problema de páncreas. No hay lipasas. Bien. Melena habíamos dicho que eran hemorragia en la parte anterior del intestino, que al digerirse la sangre queda como si hubiera comido carbón y cagan bastante negrito. Ahí tenemos los apéndices cefálicos, bastante rojo, están deshidratados. Casi todos están deshidratados, y sin embargo tienen el pico ahí. Esta fue una granja de reproductores que tenía un problema, pasaba un cable por acá por debajo del piso, un cable, un fotodur. Cuando hizo la instalación eléctrica cambió todo para modernizar, metió un cable acá debajo del piso y ese cable producía un problema en el agua. Porque yo iba, pulsaba los picos y se venían todas las gallinas desesperadas a tomar agua. Y fue eso, porque fue el único cambio que este hombre hizo y que al cabo de 10, 12 días empezó a haber este problema. Una granja reproductora de acá de Mendoza. Ahí tenemos hematoquesia. ¿Esta sangre de dónde podría provenir? Si nos acordamos del aparato digestivo. Intestino grueso, si no está digerida, de un intestino grueso. Exactamente. Normalmente viene de los ciegos, ¿no? Ahí hay una coccidiosis fecal, hora y media tenela se llama, produce una hemorragia bastante linda. Es la única coccidiosis
que no produce decoloración de los tarsos de las aves. Estaba hablando del pollo parrillero. ¿Y por qué sería? Porque es la única que no complica los problemas de tipo digestivo, ni de absorción, ni de digestión. Esto es mortalidad por anemia. O sea, las aves se mueren de anemia con esto, pero no produce decoloración. Es más, se ven cada vez más amarillitas, la cresta un poco pálida. Hay un proceso de ¿cómo se llama?, de aumento digamos, falta los mecanismos de destrucción de glóbulos rojos del sistema fagocítico mononuclear están superados. Entonces, hay problemas con palidez de color amarillo, hay ictericia, ¿no? Y las patas amarillitas y cagando sangre. Mortalidad muy rápida y aguda, ¿eh? O sea, si el encargado no se dio cuenta que había entre la visita mía o la visita del profesional, no se da cuenta que empiezan a cagar sangre, en 3 días se le mueren bastantes aves. Heces acólicas, acá tenemos heces acólicas, de color amarillo, parece como si hubieran cagado la bandera brasilera, ¿eh? Bilis, un poco de bilis y heces acólicas. Normalmente producido por el tifo. El tifo produce un problema serio en el hígado. Por lo tanto, acá está el alcohólico de edad. Ahí tenemos, esa es la diferencia entre una ave vigorosa, sana, con esta, miren cómo está. La cresta, el aspecto de las aves, el brillo de las plumas, fíjense el brillo de uno y otro, y eso que esta la tengo enfocada. Fíjense ustedes la diferencia que hay, ¿eh? Plumas mugrientas en la cloaca. Y la otra que la está mirando y le pregunta, ¿qué te pasa? Ahí tienen otra. Fíjense la cresta, pálida, media morada. Fíjense la que está al lado, la diferencia. Está al lado de la jaula. Fíjense que acá ya se ve, esto es un deflector que tiene, estoy mirando de arriba la gallina, de arriba de la jaula, ¿eh? Ahí abajo está la materia fecal. Este es un deflector que la gallina tiene cuando pone el huevo, pasa el huevo petelar y que ella no pueda pasar la cabeza por debajo de esta chapa para picar el huevo. Bueno, fíjense la cagada de color amarillo que hay acá, ¿no? Chorreado. Bueno, en los hallazgos de la necropsia en el aparato digestivo, bueno, hay que ver que no haya descamación de la pared del buche, digamos que uno pasa la mano así y te quedes con una membrana. Normalmente eso es por efecto de exceso de antibióticos y entonces aparece esta chica que se llama Cándida. Aparece eso. Proventriculitis, ya lo habíamos visto. Erosión del estómago muscular, erosión de la membrana coilínea, que se llama, que es la membrana que tapiza el estómago muscular. Hay erosiones en esa zona, no debería haber. Enteritis catarral, ulcerativa, necrotizante o hemorrágica. Petequias intestinales. Las petequias, ¿se acuerdan lo que eran? De a uno. Pequeñas manchas de sangre. Bien. Hepatomegalia y esplenomegalia, esto es normalmente muy común en lo que es la salmonelosis especialmente, ¿no? Pancreatitis, hipoplasia del páncreas. Pancreatitis es la inflamación, hipoplasia del páncreas es un achicamiento del páncreas. La hipoplasia del páncreas genera normalmente un problema, como el duodeno rodea el páncreas, cuando el páncreas se achica, se chupa, genera como un gancho en la curva del páncreas, genera como un gancho porque se está trayendo, aparte de achicar, se está trayendo también todas las inserciones que tiene en la pared del páncreas
en la pared del duodeno del páncreas. Entonces genera lo que se llama un páncreas en gancho. Normalmente por problemas, eso suele ocurrir cuando hay problemas de reovirus, hay algunos reovirus, otras veces los problemas de harinas de carne peroxidadas. Colecistectasia, bueno, esta colecistectasia genera un agrandamiento muy, muy importante de la vesícula biliar, ¿no? Sobrepasa el borde del hígado hacia la parte baja del abdomen, está muy, muy lleno y es por una infección que produce algunos clostridios digamos, en la eliminación en el colédoco, que es el que entrega la bilis al duodeno. La tiflitis, inflamación, eso se ve poco, la tiflitis, ¿eh? O sea, no, los ciegos de las aves son bastante... Tiflitis podría, si uno cuenta previo a una coccidiosis como la que vimos recién con sangre, bueno, encuentra inflamado y encuentra ahí es muy difícil contar. Yo no lo he contado nunca. O no me he dado cuenta. A ver si este video arranca. No arranca. Bueno, ahí tenemos. Esto sería. ¿Qué sería esto? A ver. Empecemos a tirar. ¿Eso es una necrosis? Ajá. La necrosis es la consecuencia de qué? Peritonitis. Eso termina No sé. peritonitis. ¿Dónde estás viendo la peritonitis? No digo, ¿eso no es intestino? Sí, es intestino. Una torsión puede ser, profe. ¿Cómo? Una torsión intestinal. Perfecto. Bien, doctor. Ese es un vólvulo en un pollo parrillero, bastante común. Los pollos tienen vólvulo y tienen intususcepción, ¿no? Bastante común esto. Y en la gallina ponedora esto también lo he visto como consecuencia de parasitosis, normalmente de parasitosis de tenia. Cuando veamos parásitos vamos a ver eso. Mucha mortalidad produce en la ponedora hasta que te enterás de lo que es. Ahí tenés la intususcepción, ¿ves? Ahí estoy sacando del intestino lo estoy sacando de dentro de ¿eh? ¿Está claro? ¿Lo están viendo? ¿Se ve bien? Esta es la parte del recto. Esta es la parte del recto y esta parte del intestino que sería el ilion, penetró por acá y a veces sale como una tripa por el culo del pollo. Y andan los otros siguiéndolo para picarle el culo. ¿Eh? Es bastante... No es común. Esto se produce por un problema de una falta, digamos, hay una asincronismo entre los movimientos peristálticos y antiperistálticos. O sea, normalmente se produce por amina biogénica o por problemas de toxinas que producen exceso de motilidad en la parte anterior del intestino sin ser acompañada por una parálisis de la parte distal del intestino. Ahí tenemos una proventriculitis. El proventículo está abierto, este proventículo A. Acá está cortado. Acá, fíjense que hay líquido sanguinolento acá. Pero fíjense cómo está destruida toda la arquitectura de esta glándula acá. Está inflamado. Miren este vaso. Este vaso está para tomarse unas 7-10. Bueno, ¿qué más se ve acá? Fíjense los restos de comida que había acá en el proventículo, miren, ese color amarronado como de una hemorragia. Estos son los ciegos de un pollo con una coccidiosis secal. Esto está lleno de... Vos lo cortás y una morcilla. Fíjense un ave bien sanita, el resto de los tejidos se ve perfecto. Pero fíjense esto.
¿Mm? Aparato urinario. Este es el más difícil de poder, uno lo que puede acá identificar la lesión y después empezar a imaginarse lo que es. ¿Mm? Como siempre, la semiología es eso, encontrar signos y después empezar a unir cabos para llegar a ese maldito diagnóstico, o bien amado diagnóstico. Los signos, yo diría que sí, son signos que provienen de una deshidratación. Hay plumaje pericloacal con depósitos cretáceos, uratos. Los hallazgos en la necropsia van a encontrar nefritis, que es inflamación del hígado, nefrosis, que está relacionado con lo que se llama los riñones cerebrósidos, que tienen el aspecto como si fuera un cerebro. Éstasis renal, o sea, hay mucho urato en todos los conductos del riñón, litiasis en los uréteres, urolitiasis visceral y o articular. Esto es producto de un virus de bronquitis que ataca normalmente la pollita ponedora a temprana edad, y en el momento en que tiene que empezar a regular el calcio, en el momento de la postura, empiezan los problemas de mortalidad aguda y una muerte bastante severa. Y ya casi recuperable desde el punto de vista productivo. Bueno, ahí están los depósitos cretáceos. Esto es el riñón que no está funcionando. ¿Por qué razón? No sé, no está funcionando. Ahí lo tienen de vuelta. El resto está piola. ¿Y esto? Gota articular. Ustedes abren acá y encuentran tiza mojada acá adentro, lleno de urato. Esto ya por una gallina vieja, muy vieja, que ya su riñón, pobrecita, no funciona. El mayor desgaste de una gallina ponedora es el riñón. El riñón y la parte ósea, por supuesto, que tiene que ver con el riñón. ¿Qué relación podría tener el riñón con los problemas óseos? Fíjense que trato de hacer de juntar todo un poco para recordarle y para llevarlo a entender que es bastante más complicado el tema de los diagnósticos y que la fisiología, la anatomía nos ayuda a unir y a resolver. ¿Qué relación tiene el riñón, o sea, un problema renal, con la estructura ósea de las aves? Que no se está reabsorbiendo el calcio, se elimina por orina. Todo. Esa podría ser ¿sí? Una causa. ¿Qué otra causa podría ser? Primero, los problemas esqueléticos vienen por ¿cuántos factores? Así, lo más simple. Sería calcio, fósforo y vitamina D. ¿Sí? Y la relación calcio-fósforo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿qué además de suponiendo que el riñón tuviera... El problema es si el riñón no está reabsorbiendo el calcio, es por otra causa. Porque si el riñón falla para retener el calcio, también debe fallar para retener otras cosas y tendríamos problemas de urato, otro tipo de problemas. Pero sin ese problema, ¿por qué influye el riñón en problema óseo en la gallina ponedora? No se sintetiza vitamina D. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Exactamente. Acuérdense que la vitamina D, el precursor de la vitamina D3, se hidroxila primero en el hígado y después se hidroxila en el riñón, ¿no? Entonces la gallina normalmente empieza a tener algunos problemitas relacionados con el riñón. Entonces,
esto me hace acordar a mí, y hay algunos laboratorios que andan vendiendo vitamina monodihidroxilada, vitamina D monodihidroxilada, que se salta el hígado, porque el hígado también sufre bastante con la síntesis de yema, sufre bastante también el hígado. Pero cuando yo tengo un problema renal, que para mí es más importante el problema renal que el problema hepático, venden vitamina monodihidroxilada, 1-alfa, alfa-tocoferol, bueno, toda bueno, colecalciferol, perdón. Bueno, ¿qué es lo que hago yo normalmente cuando pasa eso? No cuando pasa, lo hago mucho antes. Cuando la gallina empieza a poner, yo utilizo cloruro de amonio para mantener una orina que, digamos, para acidificar la orina, que está en situación digamos, básica, por el problema de los minerales que tiene que estar ahí luchando para o reabsorberlo, o retenerlo, o eliminarlo. Entonces eso genera problemas básicos en el riñón que, utilizando cloruro de amonio, evita la formación de cálculos que van tapando los túbulos y generan estos problemas renales. O sea, defiendo el riñón más que el problema óseo, que el problema óseo es consecuencia de un problema renal, ¿no? Bien. A ver si podemos terminar con esto. Bueno, ahí tenemos riñones bastante inflamados, están pálidos, no llega a ser un cerebrosio, por lo menos la foto no está buena. A ver si encuentro otra mejor. Bueno, acá tenemos un hígado con bastante petequia de color blanco, necrosis. Fíjense, este corazón, este hilo pericardio está tapado de pus. Esto ya se ha fibrosado el pericardio, porque evidentemente esto no es de una semana ni dos. Acá hay acúmulo también de sudados, ¿no? Estos son todos tejidos, digamos, este pericardio evita una dilatación adecuada del corazón y también el pollo liquidado. Normalmente estos son colibacilos, colibacilos mezclados con un poco de micoplasma, que es la enfermedad crónica respiratoria. Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta acá porque el aparato locomotor es un poco más largo. Así que vamos a llegar hasta acá. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por el momento no. Bien. Se ha entendido bien, profe. Perfecto. Bueno, como recomendación les quiero pedir lo siguiente. A las 6:10 arrancamos y después cada 15 minutos puedo bajar ¿cómo se llama? Puedo salir de la clase para recibir a los rezagados. Pero tengan en cuenta esto, por favor. Porque si no, se para mucho la clase y es poco tiempo, 2 horas, es poco tiempo, 40 y pico de horas el cursado. Así que les pido, por favor, que podamos respetar. Y ni hablar si se nos corta internet, ¿viste? Ahí no podemos hacer nada. Entonces aprovechemos cuando tenemos conexión, aprovechemos el tiempo. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, chicos.